Good morning, guys. Welcome to another phonics class for 5th grade. I'm Mr. Ulloa. This is week number 3 from September 28th to October 2nd. Um, today's topic is dividing words. El tema de hoy es dividiendo palabras en sílabas, obviamente. You're finding on page 107, no van a encontrar en la página 107. So please open your books on page 107 and let's start, okay? Okay, a word has as many syllables as it has vowel sounds, okay? Una palabra tiene tantas sílabas como sonidos de vocales nosotros escuchamos, ¿okay? Entonces se nos va a hacer fácil dividir una palabra porque las vamos a dividir según el número de vocales que nosotros escuchemos en ella, ¿ok? Entonces, para dividir una palabra en inglés, tenemos que tener cuidado con eso, con la pronunciación y con la escucha. Se va a dividir la palabra según el número de vocales que nosotros escuchemos en la misma, ¿ok? A prefix is a syllable in itself if it contains a vowel sound. Dice que recuerden que un prefijo también es una sola sílaba por sí solo. Si esta contiene el sonido de una vocal, ¿ok? Si un prefijo contiene el sonido de una vocal, entonces esta es una sílaba, que va a ser una sola sílaba, ¿ok? Recuerden que los prefijos siempre están al inicio de la palabra. Divide a word between the prefix and the base word. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dividirlo en este caso entonces. Vamos a dividir la palabra entre el prefijo y la palabra base, ¿ok? Entonces, si una palabra tiene un prefijo, lo primero que vamos a hacer entonces en la palabra es dividir o separar el prefijo de la palabra base, ¿ok? Para ya hacer la división correcta. Remember that some prefixes have more than one syllable. Hay algunos prefijos, recuerden que tienen más de una sílaba, ¿ok? Algunos prefijos tienen más de alguna sílaba. Por ejemplo, tenemos aquí return y tenemos anti-code. Return, anti-code. Escuchen cuántas sílabas. Por ejemplo, return. ¿Cuántas vocales escuchan? No sílabas, ¿cuántas vocales? Return, return. Two, right? So that means that we have to divide this word in two parts. Tiene dos sonidos de vocales, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Entonces que tenemos que dividir la palabra en dos partes. Return. ¿Ok? Return. Miren, tenemos el sonido de la I y el sonido de la pero la U corta, miren, return. Luego tenemos aquí anti-code. Anti-code. How many vowel sounds do you listen in this word? ¿Cuántas sílabas ustedes escuchan en esta palabra? Excellent. We have anti-code. Miren qué fácil. Como te escuchamos tres vocales diferentes, no se vaya a confundir. Aquí hay cuatro vocales, ¿verdad? Miren, tenemos la I, O, I. Tenemos cuatro vocales, pero la E al final es muda, no se escucha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en medio de una consonante. Entonces, como hay una regla en inglés, ¿verdad? Que dice que si ahí tenemos dos vocales en medio de una consonante y la primera es una vocal larga, como O, anti-code, entonces la segunda vocal no se pronuncia, es muda. ¿Okay? Entonces por eso tenemos cuatro vocales en la palabra, pero tenemos tres sonidos de vocales nada más. Miren, voy a poner el puntero. Ti, code. Code, la E, en este caso, vamos a decir que no se escucha, la E es muda, como la H en español, ¿verdad? Anti-code, ¿ok? Ok, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Una palabra tiene tantas sílabas como sonido de vocales nosotros escuchamos en ella. Un prefijo es una sílaba si este prefijo contiene el sonido de una vocal. ¿Cómo vamos a dividir las palabras con prefijos? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la palabra base del prefijo. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un prefijo re y la palabra base tenemos torn. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Dividir el prefijo, este es el prefijo, de la palabra base, de la base word. ¿Ok? ¿Ven? Por ejemplo, aquí tenemos, este es el prefijo, esta es la palabra base, pero miren, también dice que recuerda que algunos prefijos tienen más de una sílaba.
El prefijo anti tiene, miren, una, dos sílabas. Entonces tenemos que dividirla. Miren, anti-po. ¿Lo ven? Es fácil. Por ejemplo, esto es lo que les expliqué allá anteriormente. Say each word on the first line. Say each word. Okay, vamos a decir una de estas palabras, cada una de las palabras. On the first line, write the number of syllables it has. Then write the word and divided it into syllables using vertical slangs. En la primera línea, esta de acá, lo que vamos a hacer es escribir el número de sílabas que la palabra tiene. El número de sílabas, no de vocales. Luego, en la segunda línea, vamos a escribir la palabra, pero dividida con líneas verticales. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, vamos a repetir, repitan después de mí. Dispose, 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 subject, 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 predict, 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 audible, 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 introduce, 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 reduce, 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 permit, permit, spectator, spectator, spectator. Okay, so let's begin. Dispose. It has two syllables. Why? ¿Por qué tiene dos sílabas? ¿Por qué? Porque recuerden, miren, aquí tenemos pose. Esta es una O mayúscula. Una O, el sonido de la O es larga y está en medio, miren, de una consonante. Entonces, en este caso, la E no se pronuncia, la E es muda. Entonces, esta palabra tiene dos sílabas. Dispose, miren, dispose. Subject, dos sílabos. Subject. Predict, dos sílabos. Predict. Audible. Esa la van a tener que hacer ustedes, ¿verdad? Y así van a ir haciendo las siguientes. Page 108. Divide a compound word between the two words that make up the compound word, then divide the smaller words into syllables. ¿Cómo vamos a dividir una palabra compuesta? Primeramente vamos a dividir la palabra compuesta en medio de las dos palabras, de la palabra que las conforman. Por ejemplo, si nosotros tenemos watermelon, que es sandía, ¿verdad? Watermelon. Entonces, ¿cómo dividiríamos watermelon? Como está compuesta de la palabra water y melon, entonces tenemos que dividirla ahí. Water slash melon. ¿Ok? Pero luego de eso tenemos que dividir las palabras pequeñas, o sea, water. Miren, water. En pequeñas sílabas. Por ejemplo, tenemos watermelon. Tenemos en water, miren, water, dos sílabas. Entonces tenemos que poner wa, slash, there, slash, me, slash, long. Watermelon. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo escribir. Tenemos, miren, wa, slash, water, porque tenemos el sonido de dos vocales diferentes. Water, slash, melon, watermelon, slash, y miren, es diferente si por ejemplo no hubiéramos escuchado el sonido de algunas de las letras, pero como si lo escuchamos, pues entonces tenemos que dividirlo. Watermelon, miren por ejemplo acá, peanut, peanut, peanut. ¿Por qué no dividimos esta? Porque la A no se escucha, miren, solo escuchamos la I. ¿Verdad? Esta es una palabra dígrafo, que solamente se escucha la primera letra, peanut. Las dos vocales se unen para tener el sonido de una sola vocal. Underground, underground. Miren, dividimos, esta es la primera palabra, esta es la otra. Underground es como que debajo de la tierra. Entonces tenemos on, primera, there, segunda, y ground, ¿verdad? Como solamente es un sonido, miren, ground, ground. Y no podemos hacer como que ground, eso no se puede, ¿verdad? Porque esas dos vocales están haciendo un solo sonido. Entonces tenemos underground, ¿ok? Por ejemplo, seashells, seashells. Tenemos seashells, ¿no ven? Strawberry, strawberry. Bueno, aquí tenemos everyone, miren, everyone. Seashore, seashore. Y así sucesivamente con las otras. Por ejemplo, acá,
Fill in the circle beside the answer that best completes each sentence. Lo que vamos a hacer aquí es rellenar el círculo que mejor complete cada una de las oraciones. Por ejemplo, to play something for safekeeping is to it. ¿Ok? Colocar algo para como que salvaguardarlo, mantenerlo seguro es to predict, to deposit or to perfect. Deposit, right? Depositarlo. Lo vamos a depositar en algún lugar. Entonces aquí tenemos que ganar el circulito de deposit. ¿Ok? A book that gives the correct spelling word is a. Un libro que da la escritura correcta de una palabra es un dictionary, dictaphone, conductor. Excellent, dictionary. Okay, dictionary. So, dictionary. Y así van a ir haciendo con las demás. Okay. So guys, thank you for your attention. Esto es un video corto, lo quise hacer un poco corto, ¿verdad? No los quiero hacer tan largos. Recuerden si tienen alguna pregunta o algo que no entendieron, pues escríbanme y pues espero verlos pronto. God bless you and see you later.